Hola, buenos días. Eh, Desde la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, queremos darles la bienvenida hoy día a esta conversación y a la presentación del estudio anual de noticias digitales que hace el Reuters Institute. Queremos darle la bienvenida a Eduardo Suárez, que está hoy día con nosotros. Se los presento. Eduardo es un periodista español que inició su carrera en el diario El Mundo, donde trabajó muchos años como corresponsal en distintos países de Europa y también en Nueva York. Luego se dedicó a fundar o cofundar medios de comunicación. Él es cofundador del diario electrónico El Español y también es cofundador de Politibot, que es un chat de noticias, un proyecto muy interesante. Eduardo ganó el premio Gabo por un proyecto multimedia sobre el derrame del Exxon Valdez. En los últimos años ha estado trabajando y escribiendo para distintos medios. Cubrió la campaña del 2016 en Estados Unidos para Univision y luego partió a la Universidad de Oxford a hacer un periodo de investigación en medios de comunicación en el Reuters Institute, donde luego se quedó trabajando hasta hoy, donde hoy está a la cabeza de la unidad de comunicaciones. Bienvenido, Eduardo. Eduardo nos va a presentar el informe anual del Reuters Institute sobre noticias digitales, que es un referente en la industria sobre el avance de las distintas plataformas digitales y la forma de consumir noticias en el mundo, y que en nuestra escuela, y yo creo que en la mayoría de las escuelas de periodismo del mundo se estudia porque incluye un gran abanico de información, abarca muchísimos países, si no me equivoco, más de 40, y actualiza anualmente el estado de las cosas y permite de alguna forma proyectar el futuro del periodismo. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisca. Es un verdadero placer para mí poder charlar con ustedes y bueno, pues alargar la mano, ¿no?, a través del océano e intentar explicar un poquito lo que es el Digital News Report, este informe que en el Instituto Reuters de Oxford llevamos haciendo ya 9 años, el próximo año será el 10º. Y que abarca, como decías, este año 40 países. Hemos ido creciendo poco a poco, el año pasado eran 38, este año son 40, los países nuevos son Filipinas y Kenia, pero bueno, Chile ya estaba el año pasado, está este, y la verdad es que hay algunos detalles bastante llamativos este año sobre Chile, que también, bueno, yo hablaré un poquito del informe, pero espero que también ustedes me ayuden un poco a decodificar, porque conocen Chile mucho mejor que yo y los medios chilenos, y bueno, en principio haré una presentación general sobre el informe, sobre las conclusiones del informe, yo creo que unos 20, 25 minutos o algo así, y bueno, pues a partir de ahí charlamos, respondo las preguntas que tengan sobre el informe y sobre cualquier otra cosa. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación y bueno, si hay algún problema, pues me dicen. La idea es que los participantes puedan ir dejando preguntas en el chat, cosa que después al final de la presentación se la hacemos a Eduardo, ¿ok? Magnífico. Sí, nosotros también lo hacemos así en el instituto. Genial, bueno, pues vamos a empezar. Como decía, el Digital News Report, el informe de noticias digitales, lo publicamos en el Instituto Reuters desde hace ya 9 años. Este año, por primera vez, por cierto, esto quiero que quede muy claro, publicamos el resumen ejecutivo, que es un resumen muy amplio en español por primera vez, y pueden leerlo, pueden encontrarlo en nuestra página web, en la página web del Reuters Institute. Y bueno, pues este año es un año quizá un poco especial porque ha habido protestas, ha habido pues muchas cosas en muchos países, muchos sucesos políticos, pero sobre todo hemos tenido una enorme pandemia, una enorme crisis que tiene muchas implicaciones evidentemente también para el periodismo, para el sector de los medios, y eso también está reflejado de alguna manera en el informe. Lo primero es, bueno, pues dar algunos detalles de lo que es el informe para aquellos que no lo conozcan tan bien. El informe, como decía, cubre 40 mercados, decimos mercados y no países porque uno de los mercados que cubre es Hong Kong, que no es exactamente un país, pero bueno, cubre
muchos países del mundo y de una manera lo suficientemente amplia y países lo suficientemente poblados para ofrecer una perspectiva bastante amplia sobre cómo están los medios en todo el mundo. De hecho, bueno, decimos que tenemos países de hasta 6 continentes, contando América del Norte y del Sur como 2 continentes distintos. El método que usamos son encuestas, es una gran encuesta que hace para nosotros la firma YouGov. Son 80.000 encuestados, más o menos, unos 2.000 encuestados por país, y eso pues, nos permite sacar bastantes conclusiones y también desglosar los resultados por variables demográficas como edad, como género, por supuesto, y educación y alguna otra variable. Estas son las entrevistas que hemos hecho en cada país. Como verán, en Chile hemos hecho 2.005 entrevistas. Es importante tener en cuenta la penetración de Internet en cada país, porque eso puede introducir variables y puede introducir algún sesgo. En muchos países la penetración es casi total, pero hay países, por ejemplo Chile, donde, pues en el caso de Chile son 77%, ¿no? La penetración de Internet. Es un país donde Internet no está tan desarrollado pues, como en Noruega o como en Alemania o como en España. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y el segundo caveat que es importante tener en cuenta también es que en algunos países encuestamos sobre todo en zonas urbanas, y esto es importante en todos los países de Latinoamérica, también en algunos países de Asia y de África, porque evidentemente eso ofrece una panorámica de cómo se comportan bueno, pues los habitantes urbanos de esos países, sobre todo, porque bueno, pues los habitantes del medio rural quizás se informan de una manera distinta y bueno, pues es un informe de noticias digitales que cubre sobre todo eso. Las entrevistas este año las hemos hecho entre enero y febrero de 2020. Eso significa que la mayoría de las entrevistas están hechas antes de que golpeara la pandemia. Es cierto que hemos hecho también entrevistas en 6 países a principios de abril, y eso, 6 países, entre ellos España y Argentina, por cierto, no Chile, pero eso nos ofrece también bueno, pues algún dato, digamos, para saber cómo ha evolucionado el sector de los medios también durante esos meses, que es importante saberlo, sobre todo en países como bueno, los países europeos, donde golpeó tan fuerte la pandemia en marzo. Sé que ahora en Latinoamérica está golpeando, es ahora el momento en el que está golpeando duro, y eso nos puede dar algunas pistas sobre cómo puede influir, al menos a corto plazo, el coronavirus en los medios, que es algo bueno, pues muy importante, ¿no? Ahora hay mucho debate, ¿no?, sobre el impacto dañino, sobre todo, que puede tener para el sector de los medios en lo económico, sobre todo. Lo primero, sobre todo en relación a la pandemia que hablábamos antes, es que el impacto de la pandemia y de los confinamientos, como los que hemos visto aquí en España, en Italia y en otros países, lo primero es el consumo de noticias, que se ha disparado. Lo hemos visto en los países europeos, entiendo que ahora lo estén viendo también allí en Latinoamérica. En el caso, por ejemplo, del Reino Unido, subió hasta 16 puntos entre enero y abril el consumo de noticias en televisión, que era un medio que estaba en baja forma, que estaba decayendo, y en cambio, pues bueno, al estar tanto tiempo en casa y al tener todos esa ansiedad de saber qué está pasando, qué va a pasar, cómo podemos protegernos, ha hecho bueno, pues que la audiencia de las televisiones y de los noticieros se haya disparado, al menos en torno a marzo y abril. Es cierto que luego eso también ha caído. No solo las noticias en televisión se han disparado, también las noticias online, también el consumo de noticias a través de redes sociales. En cambio, al menos en los países que encuestamos, bajó el consumo de diarios impresos, entre otras cosas porque durante muchas semanas era muy difícil incluso comprarlos, porque los kioscos estaban cerrados y era muy difícil encontrar puntos de venta. Ese auge también se ha producido en los medios online. Estas son cifras de tráfico de la página web de la BBC. Estas son cifras de navegadores únicos y como pueden ver aquí, el tráfico se disparó bueno, prácticamente hasta el triple, de 10 millones a unos 25 millones en los primeros días de marzo, bueno, pues en el momento en el que nadie sabía muy bien qué estaba pasando y todo el mundo tenía la ansiedad, ¿no?, de saber qué debía hacer para protegerse, qué medidas estaban tomando los gobiernos, ¿no? Es bastante bueno, impresionante, ¿no?, ese aumento de tráfico, y estoy seguro de que si algún periodista nos acompaña que trabaja en medios,
ha visto cifras similares en sus medios. Yo las he visto también aquí en España. El tráfico se ha disparado. Es cierto que esa subida ha durado lo justo. En fin, aquí, por ejemplo, vemos cómo más o menos se mantuvo hasta que Boris Johnson, el primer ministro británico, entró en el hospital, en estas cifras de tráfico de la BBC, pero desde entonces ha bajado. Es cierto que no ha bajado todavía a los niveles que había en enero de tráfico, sigue estando más bien alto porque sigue habiendo una situación anómala, pero al pico, digamos, de tráfico de la pandemia podemos decir que al menos en Europa ha bajado. Quizá en Latinoamérica este fenómeno se esté produciendo todavía porque la situación todavía allí es complicada. Un aspecto que cubre siempre el informe y que bueno, es uno de los aspectos quizá más interesantes y sobre todo ahora que hay tantos medios que lo están pasando mal, es el aspecto relacionado con los modelos de negocio. La verdad es que este año hay buenas noticias en el informe porque más gente nos dice que paga por periodismo online, por noticias online. En casi todos los países hemos detectado un aumento. Es verdad que es un aumento desigual y estos porcentajes, bueno, llevamos muchos años ya encuestando y son porcentajes siempre muy desiguales. Están los países nórdicos, que ahí los tenéis, pues Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, que tienen porcentajes estratosféricos, sobre todo Noruega y Suecia, ¿no? Donde un 40% de la población o un 27% pagan por noticias online. Eso es algo que no vemos en ningún otro país del mundo. En Estados Unidos vimos un aumento muy grande del porcentaje de gente que pagaba cuando Trump fue elegido en 2016, pero lo cierto es que este año hemos vuelto a notar un ascenso y, como decía, no se puede atribuir a la pandemia porque la encuesta está hecha antes de la pandemia. Y bueno, la verdad es que son cifras esperanzadoras para el sector y hemos visto ascensos en otros países, en menor medida porque venimos de cifras más bajas, pero en España, por ejemplo, ha aumentado 2 puntos, en Chile creo que ha aumentado otros 2 puntos, en Argentina ha aumentado otros 2 puntos. En fin, parece que es parte de una tendencia, que es la tendencia de que la gente paga más, también porque los medios están pidiendo más. Cada vez más medios están instaurando modelos de suscripción o de membresía y esto, bueno, pues hace que la gente se plantee pagar. Este año hemos estudiado en concreto 3 países en especial para intentar, bueno, pues intentar estudiar un poco más en profundidad cuáles son los mecanismos que hacen que la gente pague. Una de las cosas que detectamos en estos 3 países que hemos estudiado, Reino Unido, Estados Unidos y Noruega, es que la inmensa mayoría de las suscripciones se van a las grandes marcas nacionales. Pues en el Reino Unido el Times, el Telegraph, en Estados Unidos el New York Times y el Washington Post. Noruega es un caso un poco especial porque tiene, la verdad es que periódicos locales muy fuertes y el 60 y pico por ciento de la gente está suscrita a periódicos locales, pero el caso es que la gente, y esto lo hemos detectado en otros mercados, en otros años, la inmensa mayoría de la gente paga por una sola suscripción y esa gente suele pagar por una suscripción a un gran medio nacional. Y eso hace pues, que medios más pequeños quizá o medios que nacen en digital lo tengan habitualmente más complicado. Es cierto que este año hemos notado también en Noruega y en Estados Unidos que ya empieza a haber lectores, no son la mayoría, pero es una minoría significativa, que también pagan por una segunda suscripción a un periódico o a una publicación. Normalmente suele ser a un medio local o a un medio especializado, a una revista, además de pagar por ese gran medio nacional del que hablábamos. Y esto, pues bueno, nos da también un poco de esperanza, porque puede haber, pues quizá hay un movimiento de que la gente se está acostumbrando a pagar por la información y poco a poco quizá puedan pagar por más de una suscripción, que era un fenómeno que habíamos visto hasta ahora. ¿Por qué paga la gente? Pues no muchas sorpresas aquí. En general pagan por tener contenido distintivo, pagan si tienen alguna oferta, pues alguna prueba, digamos, de estas de 3 meses por $1, por una cifra pequeña, pero sobre todo por el contenido distintivo y también por la misión, apoyar al periodismo de un medio que perciben como valiente o que perciben como de calidad, es algo que los lectores están dispuestos a hacer y lo hemos visto en muchos países, lo hemos visto en España con el diario.es, lo hemos visto en el Reino Unido con el Guardian, en algunos mercados locales como Bristol, con el Bristol Cable en el Reino Unido. Apoyar la misión del medio es algo que funciona, siempre y cuando evidentemente que lo que estás prometiendo lo cumplas, ¿no?
¿Qué persuadiría de pagar a quienes no lo hacen? Pues esta es una pregunta muy interesante que hemos hecho este año y bueno, pues la gente que nos responde, la mayoría hablan de nuevo del contenido valioso, algunos hablan de no ver anuncios, algunos hablan de suscripciones flexibles, por ejemplo, tener una especie de suscripción familiar donde puedas entrar pues varias personas en la misma familia o tener un precio mejor. Y lo curioso quizá de esta pregunta es que una mayoría, un porcentaje muy alto, en realidad dicen que nada les persuadiría de pagar por contenido online, por contenido noticioso online. En el Reino Unido, por ejemplo, la mitad de la gente. En Estados Unidos el 40% dice que nada le persuadiría de pagar por noticias online. Son porcentajes muy altos. Y bueno, la verdad es que no diría que es sorprendente, pero sí que, bueno, debemos tenerlo en cuenta, ¿no? No todo el mundo va a pagar por el periodismo online, igual que no todo el mundo pagaba por el periodismo cuando era analógico, ¿no? Los periódicos no, aquí en España, que tenemos 50 millones de habitantes, los periódicos no vendían 50 millones de ejemplares, vendían muchos menos. Y eso se va a trasladar también al mercado de noticias online y veremos suscripciones cómo van creciendo esas suscripciones, pero nunca, pienso, van a abarcar a un porcentaje altísimo de la población. Quien convenza a sus lectores debe empezar por aquellos que son más fieles y esa es la ruta que han seguido los diarios que tienen éxito. ¿Cuánto echarías de menos a tu diario local o regional? La verdad es que no conozco en nada, ¿no? el sector del periodismo local allá en Chile, pero este es un debate que está muy, muy candente ahora mismo en Europa y en Estados Unidos, el debate sobre el periodismo local que va a sufrir mucho durante esta pandemia, ¿no? Y la verdad es que la proporción de lectores que echarían de menos a sus diarios locales es muy distinta dependiendo del país, al menos es lo que hemos detectado. En Alemania, por ejemplo, hasta el 54% dicen que lo echarían de menos. Y en cambio en el Reino Unido solo es el 25%. Y bueno, pensamos que en parte esto tiene que ver con los sistemas políticos de cada país, ¿no? El sistema alemán es un sistema federal donde realmente las decisiones se toman a un nivel local y donde es importante ese tipo de información y quizá el Reino Unido es un poco distinto en ese sentido y por eso se echa menos de menos, ¿no? Ese periodismo local. En España, por ejemplo, que es un sistema también más federal, el porcentaje es bastante alto, es incluso más alto que en Alemania. Y bueno, pues estos datos ofrecen esperanza, al menos para algunos periódicos locales, que siempre van a tener ese problema del mercado, ¿no? Que es mucho más pequeño y siempre va a ser más difícil pues, sostener un negocio en un lugar más pequeño y con menos recursos. La confianza es uno de los aspectos clave siempre todos los años del informe, pero yo diría que este año más, ¿no? Por eso que dice ese banner que está ahí del Guardian en esta diapositiva, ¿no? La confianza nunca ha sido tan importante, especialmente por lo que decíamos ahora, porque muchos medios están acudiendo a sus lectores en busca de financiación. Y en este momento, cuando buscas financiación y buscas vender suscripciones o vender membresías, necesitas tener la confianza de tus lectores. Nadie que no confía en ti te va a pagar una suscripción anual o una suscripción mensual. Solo van a confiar en ti y van a poner su dinero gente que realmente bueno, pues perciba el medio como algo confiable, ¿no? Y bueno, pues en esto de nuevo tenemos, digo de nuevo porque estos últimos años ya ha bajado, tenemos una noticia no tan buena, ¿no? La confianza sigue bajando en todo el mundo, la confianza en las noticias. Nosotros no, la pregunta que hacemos es confianza en las noticias, no preguntamos por confianza en medios en general o en medios informativos, preguntamos por la confianza en las noticias. Y la confianza en las noticias, solo el 38% nos dice en todo el mundo, estos son datos de los 40 mercados que investigamos, solo el 38% nos dice que confía en la mayoría de las noticias la mayor parte del tiempo. Es una cifra muy, muy baja. La verdad es que ya era baja en años anteriores, ha bajado 4 puntos en un año, pero la verdad es que nos da mucho que pensar. Es cierto que la confianza no siempre depende de la calidad del periodismo. De hecho, lo que ocurre muchas veces, eso nos dice la literatura académica, es que la confianza en la información, en las noticias, en el periodismo y la confianza en la política suelen ir de la mano. Y cuando baja la confianza en los políticos, suele bajar también la confianza en los periodistas, entre otras cosas también por lo que comentábamos antes, la polarización, los discursos crispados, la política crispada, todo eso hace que baje la confianza en los medios.
Hacemos un matiz siempre y preguntamos también a los lectores por la confianza en las noticias que usan, por la confianza en las noticias a las que ellos mismos acceden. Y esa confianza es un pelín mayor, el porcentaje es un 46%, el porcentaje de gente que confía en las noticias a las que accede, que lee, que usa. Y en cambio, la confianza en las noticias en buscadores como Google y la confianza en las noticias en redes sociales suele ser más baja. Es cierto que en esto tengo que decir que Chile es un país un poco especial, porque yo diría que es casi el único país del informe en el que la confianza en las noticias en buscadores y la confianza en las noticias en redes sociales es en realidad más alta que la confianza en las noticias de los medios. Yo si tuviera que escribir una información sin saber mucho, ¿no? Pero sobre lo que dice el informe de Chile, yo diría que ese sería el titular. Es quizá uno de los pocos países del mundo donde la gente se fía más de las noticias que ve en buscadores y las noticias que ve en redes sociales que de las noticias que ve directamente en los medios. Y la verdad es que es algo muy llamativo y bueno, encantado de que me expliquen a qué se debe, ¿no? La verdad es que es muy, muy llamativo. El otro gran titular, evidentemente, sobre Chile del informe es el desplome de la confianza en las noticias en Chile. Este año ha caído hasta 15 puntos, ¿no? Es el país donde más ha caído la confianza este año, después de Hong Kong, donde ha caído 16 puntos. Y la verdad es que los dos países tienen algo en común, ¿no? En los dos lugares ha habido unas protestas muy grandes en el último año y una enorme polarización política, una enorme crispación política y, de nuevo, como decía anteriormente, esos son fenómenos que contribuyen al desplome de la confianza en los medios y que sin duda tienen algo que ver con ese desplome. También ahí está la caída en el Reino Unido, ¿no? 12 puntos ha caído la confianza este año, ha sido el año de esas elecciones tan divisivas, ¿no? Que vimos en diciembre del año pasado, ha sido el año de las negociaciones del Brexit. En España también, en España, que es mi país, ha caído la confianza en medios este año 7 puntos, después de un año también muy duro donde hemos tenido 2 elecciones en el mismo año, donde ha habido un bloqueo político que ha durado durante meses, donde hemos tenido la emergencia de la extrema derecha en España con un discurso contra los medios. Todo esto influye en la confianza en las noticias y creo que en todos estos países que he citado ha influido también. La verdad es que lo que es importante también tener en cuenta es que la confianza en las noticias no siempre se da por igual a izquierda y derecha. Este gráfico que ven aquí es un gráfico del Reino Unido y aquí ven que la confianza ha ido cayendo en el Reino Unido de una manera homogénea, izquierda y derecha, hasta este año. La verdad es que este año las elecciones han tenido un impacto grande en la confianza de las personas de izquierda en los medios, que de repente han visto cómo la confianza, han visto cómo de repente la confianza se desplomaba entre los ciudadanos de izquierda. Un 15%, solo un 15% de los británicos que se definen como de izquierdas confían en los medios. Es un porcentaje bajísimo que nos remite un poco a lo que ocurre en Estados Unidos, donde hay porcentajes muy similares entre la gente de derecha. Entonces, bueno, es muy llamativo y tiene que ver, por supuesto, con los ataques de Jeremy Corbyn, el líder laborista, contra la prensa, tiene que ver con esas negociaciones del Brexit, tiene que ver con esa derrota electoral laborista en diciembre. Pero bueno, es importante saber que no siempre la caída en la confianza es homogénea. ¿Quieren los lectores noticias neutrales? Una de las cosas más importantes del informe. Yo no sé lo que ustedes piensan, pero lo cierto es que en el informe la mayoría de la gente dice que sí, que quieren noticias neutrales, noticias que no tengan un punto de vista en concreto, que sean más o menos imparciales. Es cierto que los porcentajes no son iguales para cada país y que hay porcentajes o hay países donde el porcentaje de personas que quieren noticias parciales, noticias que reflejen sus puntos de vista son más altos. Ahí está España, el 34%, Brasil, el 43%, Estados Unidos, el 30%, pero en general y en casi todos los países es más alto el porcentaje de lo que llamamos la mayoría silenciosa, esa mayoría que quizá no es tan ruidosa, pero que en realidad prefiere información imparcial. Lo que vemos también es que es más alto ese porcentaje en países con una tradición más grande de medios públicos imparciales. Y ahí está el Reino Unido y su BBC, ahí está Japón, que tiene también un medio público NHK, la televisión pública muy fuerte, ahí está Alemania, que tiene ARD,
y la ZDF, que son televisiones públicas también muy fuertes, imparciales, pues son países donde esta tradición está más viva, pero en general la gente nos dice que prefiere noticias más o menos imparciales. Creo que eso es una lección también, no debería ser una lección para nosotros como periodistas, ¿no? Es cierto también que la gente más joven prefiere noticias con un punto de vista y que compartan su punto de vista. El porcentaje es más alto entre la gente más joven. Sigue siendo más alto el porcentaje de los jóvenes que prefieren esas noticias sin punto de vista, pero es cierto que entre los jóvenes hay más porcentaje de personas que prefieren o que, digamos, no están tan apegados a la información imparcial e incluso prefieren a veces ese 17% que ven ahí, informaciones que desafíen sus puntos de vista. Yo creo que eso es curioso y la verdad es que quizá un poco contraintuitivo. Otra de las cosas que investigamos también en el Reuters Institute es la desinformación y cómo los ciudadanos la perciben. Y una de las cosas que siempre subrayamos, porque suele estar en cada informe y que también está en este informe de este año, es que lo que más preocupa en realidad de la desinformación, cuando preguntamos a los ciudadanos, no es la desinformación que viene de países como China o Rusia o de gobiernos extranjeros, o tampoco incluso es la que se encuentra en aplicaciones de mensajería o la que difundimos a veces los periodistas, sino en realidad lo que más les preocupa son los bulos que difunden los propios políticos y la información errónea o engañosa que difunden los propios políticos. Un 40% en todos los países que cubre el informe, un 40% de los encuestados citan a los políticos como su principal fuente de preocupación en lo referente a la desinformación. La verdad es que es una cifra es altísima. Es cierto que, de nuevo, esto varía un poco de país en país y también varía por ideologías. En este caso, en Estados Unidos, eso es cierto en general, pero los ciudadanos de derecha, a quienes culpan de verdad por la desinformación, es sobre todo a los medios de comunicación y a los periodistas. Y esto es curioso y tiene que ver, evidentemente, con esa dialéctica tan agresiva de Donald Trump contra los medios. En el Reino Unido, por ejemplo, que tiene también un gobierno de derecha ahora mismo y más o menos populista, pero quizás sin esa dialéctica tan fuerte contra los medios que tiene Trump, pues ese porcentaje entre la gente de derecha es mucho menor, ¿no? Aquí yo creo que este gráfico refleja muy bien el impacto que tiene Trump muchas veces sobre el discurso público en Estados Unidos, al margen de que, por supuesto, esa desconfianza hacia los medios entre la derecha americana viene de mucho más atrás y precede a Trump, data quizá incluso hasta de los años 70, 80, ¿no? Pero eso lo vemos y es un fenómeno muy de Estados Unidos, donde la derecha siempre ha desconfiado mucho de los medios y sigue desconfiando en este entorno más digital. Los políticos son la principal preocupación, pero eso no quiere decir que la gente no se preocupe, que no le preocupe lo que circula por las plataformas, ¿no? La verdad es que encontramos mucha preocupación, sobre todo por lo que circula en Facebook y en aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Facebook Messenger. En algunos países preocupa sobre todo Facebook, como Filipinas o Italia, pero en nuestros países, en los países hispanohablantes, ahí está, bueno, incluso en Brasil, en México, en España, también en Argentina, lo que preocupa de verdad es WhatsApp, que es lo que usamos, ¿no? Muchos de nosotros para comunicarnos con nuestras familias, con nuestros amigos. Ahí circula mucha desinformación y eso también se ve en el informe. La gente le está preocupando mucho. En otra encuesta que hicimos en abril, en Argentina y en España, detectamos que casi la mitad de la población había hablado sobre el coronavirus en grupos de WhatsApp con familiares y amigos. Y claro, en esos grupos pues circula de todo, ¿no? Y muchas veces circula mucha desinformación a la que es imposible acceder porque son canales donde la información está encriptada y es imposible saber lo que está, ¿no? Entonces, eso sí que es bastante preocupante y los ciudadanos se muestran preocupados por ello. Es cierto que, bueno, el otro lado, el lado bueno de esto es que esa preocupación quizá hace que los ciudadanos seamos más incrédulos, ¿no? Si estamos preocupados por lo que vemos en aplicaciones de mensajería, quizá hay una señal ahí de que realmente estamos al menos sospechando, ¿no? Y la sospecha siempre es buena a la hora de evaluar lo que circula en redes o en aplicaciones de mensajería, en sitios donde no está la información seleccionada por un periodista. ¿Deberíamos informar los periodistas de las declaraciones falsas o engañosas de los políticos? Bueno, yo creo que esto es un debate que llevamos viendo desde hace mucho tiempo, que se ha intensificado, recrudecido en los últimos años
con la presencia de políticos como Trump o Bolsonaro, que directamente bueno, difunden mucha información falsa. Y la verdad es que este hallazgo a mí personalmente me ha sorprendido, ¿no? Hay una mayoría de la gente que piensa que los periodistas debemos informar de forma prominente de estas declaraciones falsas, incluso aunque sean falsas, porque es importante que la gente se sepa lo que estos políticos dicen, ¿no? Y en cambio solo un 29% prefieren que los medios no enfaticen estas declaraciones. Bueno, es algo llamativo, ¿no? Y bueno, hay evidentemente muchos matices en esto y quizá, en mi opinión al menos, hay maneras de informar sobre ello. Y la mejor manera quizá es informar de la declaración, pero informar también de que es falsa y decirlo de forma prominente, ¿no? Pero es un dilema que estamos viendo cada vez más a menudo y que lo estamos viendo también durante la pandemia, lo hemos visto, ¿no? Con esos vídeos de Bolsonaro diciendo que el coronavirus era una gripe, con esas llamadas a los actos masivos también de Bolsonaro, con esa llamada de Trump a que la gente bebiera lejía. Bueno, es algo que vamos a ver cada vez más por el tipo de políticos que están emergiendo. Y lo que es curioso es que, en cambio, cuando a la gente le preguntamos por los anuncios políticos y sobre si Facebook o YouTube deberían bloquear anuncios políticos con cosas que fueran falsas, la verdad es que la mayoría piensa que sí, que las plataformas deberían bloquear los anuncios que estén ofreciendo información falsa, anuncios políticos, propaganda política. Es curioso porque parece un poco contradecir lo anterior, pero lo cierto es que la gente sí está a favor de que, bueno, pues de que las plataformas bloqueen esos anuncios, pero a la vez piensa que los medios deben cubrir declaraciones falsas. ¿Vuelve la selección editorial? Bueno, lo cierto es que la pandemia está acelerando, creemos, ese giro hacia lo digital, hacia ese mundo mucho más dominado por las plataformas y por los algoritmos, por las grandes aplicaciones de redes sociales, por Facebook, por YouTube. Ese es el mundo al que vamos, pero a la vez, y quizá como reacción o intentando recuperar esa relación más directa con la audiencia, los medios están intentando recuperar formatos que valoren, que den un valor a la selección editorial. El esencial son las newsletters, los boletines, ¿no? El retorno de los boletines lo estamos viendo en muchos medios, hasta un 16%, según el informe, han seguido las noticias a través de una newsletter. El porcentaje varía un poco entre los países, en Estados Unidos es hasta el 21%. Y bueno, hay todo tipo de newsletters, hay muchas que son, la mayoría son newsletters generales, diarias, y hemos visto muchas sobre el coronavirus en los últimos meses, en las últimas semanas, aquí en España desde luego y en otros países. Pero también hay newsletters más generales y el caso más llamativo quizás es el Morning Update del New York Times, que tiene ya hasta 17 millones de seguidores, 17 millones de personas que reciben esa newsletter cada mañana, ¿no? Y bueno, pues son productos que replican un poco, han conseguido replicar la lectura matutina del periódico, igual que antes nos sentábamos a desayunar pues con un periódico de papel, cada vez más gente se sienta ahora a desayunar con esas newsletters en su correo electrónico, pues con ese, bueno, pues esa forma, digamos, de seguir un poco lo que ha pasado el día anterior, pues con esa lectura que puede durar 5 o 10 minutos y que te pone al día, en algunas ocasiones con una voz un poco especial. El caso del Morning Update del New York Times acaba de tomar las riendas, por ejemplo, David Leonhardt, que es un periodista muy experto y con una voz y con un peso especial, ¿no? Y yo creo que vamos a ese tipo de productos cada vez más, y lo estamos viendo en medios de Estados Unidos y de muchos otros países. El otro gran producto, el otro gran formato que digamos, pone en valor esa selección editorial son los podcasts, y en el informe estamos viendo que están teniendo mucho éxito en muchos países, hasta un 31% nos dice que consume podcast de forma regular en 20 países, es una media de esos 20 países, y hemos visto muchos sobre el coronavirus, ¿no? El más famoso quizá este de Alemania, ¿no? Con Christian Drosten, el gran epidemiólogo alemán, que se ha hecho conocidísimo, y bueno, de hecho, este podcast que ha hecho, que es el gran epidemiólogo de referencia en Alemania, ha estado en el número 1 de Apple durante muchas semanas, ¿no? Ahí está el valor de la información en audio, en este caso a través de la radio pública alemana, ¿no? El 50% de los encuestados nos dicen que los podcasts les ofrecen una comprensión más profunda de los asuntos de actualidad, ¿no?
quizá ese es el truco, ¿no? de este formato que te da pie a profundizar más y también a consumir información de otra manera mientras estás haciendo otras cosas, estás ocupado, cocinando o, no sé, haciendo algún recado en la casa o paseando o haciendo otra cosa. Creo que son los dos puntos fuertes de este formato que tiene tanto éxito. Bueno, antes de las preguntas y para resumir, las 5 ideas un poco de las que hemos hablado, ¿no? En cuanto al coronavirus, que evidentemente ha golpeado primero aquí en Europa, pero creo que son pues lecciones válidas para cualquier país. Es algo que ha disparado la demanda de noticias y lo hemos visto desde el principio de la crisis, en el momento más duro de la crisis, pero lo seguimos viendo ahora. Es una situación irregular la que vivimos y probablemente hasta que no haya vacuna, hasta que no haya un tratamiento eficaz, vamos a seguir en un mundo donde la información es una cuestión de vida o muerte, es una cuestión realmente relevante en las vidas de la gente y eso es una oportunidad para los medios y por eso hemos visto ese consumo de noticias disparado en tantos países. Sin embargo, está siendo un problema de ingresos por muchos motivos, ¿no? Para los medios de papel porque no pueden realmente distribuir su producto en muchos lugares, pero también para los medios digitales porque los ingresos por publicidad están bajando. Durante muchas semanas vimos cómo las empresas no querían que sus anuncios estuvieran en informaciones sobre el coronavirus, cuando los periódicos, el 90% de lo que publicaban tenía que ver de alguna u otra manera con la pandemia, ¿no? Esto es un problema para los medios, vamos a ver grandes problemas económicos en medios en los próximos meses, entre otras cosas por la crisis enorme económica que se nos viene encima, ¿no? Esto va a provocar quiebras de empresas, va a reducir los presupuestos de publicidad y lo van a pesar peor seguramente esos medios que no tienen modelos de negocio centrados en los lectores y que dependen más de la publicidad digital y sobre todo los que dependen de la publicidad en papel. En segundo lugar, y enlazando un poco con lo anterior, evidentemente esta pandemia va a acelerar la transición de los modelos de negocio a modelos basados en las membresías o en las suscripciones. Y en este sentido el informe aporta algo bueno, una buena noticia, que es que está subiendo el porcentaje de gente que se suscribe a medios. Sigue siendo un porcentaje pequeño en todos los países, en casi todos los países, y es improbable que ese modelo funcione para todos los medios, pero estamos viendo casos de éxito en muchos países con modelos muy diferentes. Es cierto que en la mayoría de los países las suscripciones o las membresías son un complemento. Muy pocos medios tienen un 100% de sus ingresos solo de suscripciones. Yo creo que el único caso quizás es Mediapart en Francia, que es un medio muy exitoso, pero la inmensa mayoría tienen una mezcla de ingresos, donde hay publicidad, donde hay membresía o suscripción, donde hay quizás eventos, donde hay otras cosas. Y ese es un poco el modelo al que vamos y bueno, pues va a funcionar mejor quizá para esas grandes marcas nacionales que veíamos, pero también hay modelos de medios más pequeños, más modestos, a las que les está funcionando este modelo de negocio basado en los lectores de una manera u otra. La confianza en las noticias sigue bajando y eso, como decíamos, tiene que ver con la polarización, sobre todo. Los países más crispados, donde hay conflictos políticos más grandes, donde los ciudadanos ven en los medios cosas que les incomodan, que no se ajustan a su ideología, donde hay debates políticos muy enconados, en esos países está bajando más la confianza en las noticias y el debate es cómo reconstruirla. Si evidentemente ningún periodista, ningún medio estaría a favor, ¿no?, de no informar sobre las cosas que está haciendo mal el gobierno o no publicar escándalos sobre los políticos porque publicarlas supone una bajada en la confianza de las noticias. Y sin embargo es así de injusto, ¿no? En muchos países ese clima, esas investigaciones periodísticas, ese clima a veces que se crea contra el gobierno a veces influye también en la confianza en las noticias. Es una paradoja, pero es así. Y yo creo que la receta para recuperar la confianza solo pasa por el rigor, por la calidad en el contenido, también por la transparencia a la hora de hablar de nosotros mismos, ¿no? Los medios más transparentes sobre sus finanzas, sobre su propiedad, sobre sus procesos periodísticos, creo que son los que a la larga van a conseguir una confianza más grande y estamos viendo ejemplos muy buenos de ello en muchos países.
La desinformación es un problema grave y lo estamos viendo en muchos países, pero tenemos que centrar el foco y saber que las audiencias están sobre todo preocupadas por la desinformación que difunden los políticos y por la desinformación que circula en las plataformas digitales. Quizá no tanto por información de actores foráneos o de, bueno, pues a veces de la gente corriente. O sea, deberíamos centrarnos de verdad en las preocupaciones que vemos, y una de las que detectamos en casi todos los países son los políticos, que además tienen altavoces muy grandes porque muchos de ellos tienen seguidores, muchos seguidores en redes, y difunden esos mensajes de una manera mucho más amplia que la gente corriente o que los medios. Eso es muy importante saberlo y es importante tenerlo en cuenta a la hora de actuar. Y bueno, por último, lo que hablábamos, ¿no? Los podcasts y las newsletters podrían ayudar a los medios a establecer una relación más directa con la audiencia, que es algo que muchos medios están echando de menos, sobre todo en este entorno dominado por las plataformas digitales, dominado por redes como Twitter, como Facebook, como YouTube. Es importante establecer canales directos de relación con la audiencia, y una suscripción a un podcast o una suscripción a una newsletter es algo muy, muy valioso, y por eso tantos medios están probándolo para suscriptores o también simplemente para lectores fieles a los que quizá en algún momento convertir en suscriptores o en socios. Bueno, hasta aquí la presentación. Un placer bueno, pues contaros un poco el informe y las principales conclusiones, y bueno, pues a partir de ahora encantado de responder a cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos ya varias preguntas en el chat, pero antes de ir allá, quería hacerte una pregunta un poco más genérica de Chile. Bueno, una de las cosas fascinantes de este estudio, este año particularmente, es que de alguna forma nos muestra muchas de las contradicciones que tenemos como consumidores de noticias, ¿no? Lo que queremos versus lo que hacemos. En el caso de Chile, bueno, es bien dramática la caída de 15 puntos de la confianza en las noticias, hasta un 30%, digamos. Y ustedes ensayan una hipótesis sobre por qué eso pasa, y dicen que en parte durante el estallido quedó bastante en claro o que existe una demanda de mayor diversidad y que la gente perciba los medios de comunicación chilenos como alineados con el poder, digamos, con la élite. Y por otro lado, y coherente con esto, digamos, hay una caída en el consumo de medios tradicionales, y por primera vez, o sea, las redes sociales ya habían desplazado a la prensa escrita, ya la radio, y ahora este año también desplazan a la televisión como principal fuente de noticias. En los datos de Chile, el 80% de las personas que consumen, tienen redes sociales de las más populares como Facebook y WhatsApp, y el 63% lo usa para Facebook para consumir noticias, y el 40% ocupa WhatsApp para consumir noticias. Y por otro lado, hay más confianza, al parecer, que en otros países en esos medios. ¿Cuál es el riesgo de esta mezcla? Desconfianza en los medios tradicionales, aumento de la confianza en las redes, y qué implicancias tiene para la calidad de la información que reciben las personas. Bueno, es la pregunta del millón, Francisca. Evidentemente, bueno, para mí, viendo las cifras de Chile, y he visto las cifras de otros países estos días, y bueno, y seguiré viéndolas porque el informe de verdad es un recurso, es inagotable, ¿no? Y puedes volver a él y sigues viendo cosas nuevas, ¿no? Pero viendo las cifras de Chile, efectivamente, refleja un cóctel realmente explosivo. O sea, en mi opinión, vamos, yo no conozco de nada los medios chilenos, de verdad, y no voy a hacer grandes juicios sobre cómo es la prensa en Chile, pero sí veo lo que hay en el informe, y tú lo has descrito muy bien. El cóctel es el siguiente: la confianza en los medios, o en las noticias, como nosotros preguntamos, que son las noticias sobre todo de los medios, a las que accede la gente de forma directa. La confianza es muy baja. La confianza es una de las más bajas del mundo. En Francia, por ejemplo, es aún más baja, y en otros países, pero un 30% es muy baja. Si hay 10 personas en una habitación, hay 7 que no confían en las noticias que leen en los medios. Es realmente grande. Pero luego, además, y eso es algo, de verdad es un fenómeno casi único de Chile, es ese segundo escalón, que es que la gente se fía más de las noticias que encuentra en buscadores o en redes sociales.
Y es cierto, y podemos decir también que bueno, la mayoría de las cosas de las noticias que encuentran en esos medios, tanto en buscadores como en redes sociales, probablemente son noticias de medios también, pero son noticias a las que llegan de otra manera. Y la forma en la que llegan a esas noticias en ocasiones puede ser incluso ni siquiera abriendo el enlace de la noticia. A veces probablemente simplemente las ven pasar por su timeline o por su muro de Facebook, o a veces las buscan en el buscador y ni siquiera entran a ellas. Eso es preocupante porque refleja quizá un panorama, un ecosistema de medios o de audiencia que no se está informando quizá de la manera más fiable, ¿no? De que está, digamos, recibiendo estímulos informativos o teniendo una dieta informativa que quizá no es la mejor, ¿no? Y además es que contrasta con otros países. Hay otros países que son lo contrario. Normalmente el país tipo, digamos, que vemos en el informe es un país donde la confianza en noticias, en medios, en noticias es más alta, alrededor de un 40% más o menos, y en cambio la confianza en lo que ven en redes y en buscadores suele ser menor, suele haber una brecha que decimos de unos 20 puntos normalmente. Entonces el caso de Chile es muy curioso porque en Chile es mayor la confianza en buscadores y en redes sociales. Y la verdad es que, de nuevo, es lo que da un poco más de miedo es la falta de escepticismo, ¿no? Porque lo que suele circular, lo que a veces circula en redes sociales, quizá no tanto en buscadores, pero desde luego en redes sociales, son a veces cosas sin contrastar, con lo cual, si confías en ello y a la vez consumes más redes sociales, el dato que has dicho de Facebook, por ejemplo, que en Chile es altísimo, hasta el 60% de la gente ve noticias o usa Facebook para informarse, ¿no? Eso es un dato muy alto, es mucho más alto que España, por ejemplo. También es alto el dato de WhatsApp, de gente que se usa WhatsApp para informarse. Bueno, son datos que efectivamente reflejan bueno, pues un panorama un poco inquietante. Por ejemplo, si lo comparamos con el caso de Brasil. El caso de Brasil, que es un caso donde también, por ejemplo, Brasil es un país donde creo que es el porcentaje más alto del mundo en la pregunta que hacemos de si la gente le preocupa distinguir lo que es verdad o mentira en Internet. Y ahí en Brasil sale un 80 y pico por ciento de la gente le preocupa distinguir entre lo que es verdad y mentira. Pero lo cierto es que luego la confianza en los medios en Brasil es bastante más alta. Y entonces eso te está hablando de un país que quizá, bueno, que quizá es mucho más escéptico sobre lo que ve en Internet, precisamente quizá porque ha visto mucha desinformación, pero a la vez confía mucho en los medios. Bueno, confía más en los medios, ¿no?, que quizá en otros países. Y en Chile eso no lo estamos viendo. Entonces, bueno, pues no lo sé, seguramente tiene algo que ver con lo que dices, bueno, pues con la polarización que han visto ustedes allá en el último año, quizá con los problemas de inclusión de los medios tradicionales. Hemos visto también protestas contra medios, si no recuerdo mal, en Chile en los últimos meses. Bueno, todo eso estará ahí de alguna manera, pero sí creo que debería ser una llamada de atención para los medios y para los periodistas chilenos, sin duda, el informe. Seguro que sí. Vamos a ver qué dice el público. Juan Agustín Muñiz planteaba hacia el comienzo de la reunión que esta confianza podría deberse a que las redes sociales incluyen a WhatsApp, que es donde recibimos información de personas que conocemos, familiares que nos dan confianza, y no de una institución. Tú en Politibot de alguna forma ensayaste con ese experimento, igual como hacemos nosotros con la bot. ¿Qué tan importante es eso y cuál es el riesgo de esa sensación de confianza? Sí, eso es exactamente como dice Agustín. Efectivamente, ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Los periodistas y los medios. Los medios solíamos, o sea, quiero decir, la información solía ser en una sola dirección, solíamos publicar en un periódico y teníamos el monopolio, digamos, de la publicación y éramos los únicos que publicábamos y salíamos una vez al día y ya está. Pero evidentemente eso ha cambiado y vivimos, pues desde hace ya muchísimos años, vivimos en otro mundo, ¿no? Y es un mundo donde evidentemente cualquiera es un emisor, donde mucha gente se fía más pues de su cuñado, de su hermano, de su primo, de su amigo que le envía un enlace por WhatsApp, a veces sin citar fuente, a veces sin ser demasiado preciso, y eso es algo con lo que luchamos.
También he de decir, de todas maneras, en el informe que publicamos sobre la infodemia, que lo publicamos en abril, de nuevo no está Chile, pero bueno, hay datos de Argentina, hay datos de España, y de otros países, y en ese informe que preguntábamos específicamente por la confianza de la gente en medios, por la confianza de la gente en los científicos, en los gobiernos, también preguntamos por la confianza en personas que conoces y también, por cierto, en personas que no conoces, para saber un poco si la gente se estaba fiando de esa, pues bueno, pues de su familia, de su familiar, de su amigo por WhatsApp, etcétera, en lo referente a la información del coronavirus. Y la verdad es que en general, depende un poco de país en país, pero en general los medios sí tenían sí suscitaban más confianza a la hora, bastante más confianza a la hora de informarse sobre el coronavirus que las personas conocidas. Yo creo que también quizá porque, claro, también era una circunstancia muy excepcional. O sea, yo tengo la impresión, no sé ustedes, pero en un tema tan complicado y donde, bueno, pues un error te puede costar la vida, pues igual quizá la gente sí que se lo estaba pensando un poco más a la hora de confiar en cualquier cosa que viera en WhatsApp. Pero es cierto que, dicho eso, otra de las cosas que detectamos en el informe es que casi la mitad de la población había hablado del coronavirus en grupos de WhatsApp en España y en Argentina, que son países muy de WhatsApp, igual que Chile. Y bueno, pues eso, claro, es preocupante, de nuevo, por todo lo que decíamos antes, ¿no? Porque bueno, pues en esos grupos de aplicaciones de mensajerías puede circular de todo sin que la gente sea capaz de saber qué, ¿no? Nadie sabe qué está circulando ahí, es muy, muy difícil. Sí, efectivamente es algo que es un mundo, digamos, que hemos explorado, ¿no? Tanto en la bot como en Politibot, y bueno, pues nuestra apuesta y la suya también era pues llegar a, sobre todo, a un público más joven, ¿no? A través de esas plataformas, tanto en Telegram como en Facebook Messenger. Ahora hay una experiencia muy interesante que está haciendo un verificador español que se llama Maldita, que es un bot en WhatsApp, con la nueva API de WhatsApp, donde ellos, más que difundir, digamos, lo que están intentando es recoger de manera más estructurada los bulos que la gente ve, ¿no? Ellos tienen una comunidad muy, muy fuerte de usuarios y están recogiendo bulos a través de ese bot. Y eso les permite, es muy Bulos interesante le porque llaman ustedes a a las noticias falsas, ¿no? eso, noticias falsas, no sé cómo, trolas, ¿cómo las llaman ustedes ahí? No lo sé, bueno. Mentiras también. Mentiras, mentiras. Bueno, pues todas esas mentiras que circulan por WhatsApp, ellos hasta ahora las recogían de forma manual y claro, era un dolor, ¿no? O sea, les entraban, creo que durante la pandemia les han entrado hasta 2000 cada día, entonces era muy difícil. Pero a través del bot ellos pueden ahora identificar, pueden clasificar muy fácilmente si les entra algo que ya han recibido, con lo cual de repente es mucho más fácil ver cosas como, primero clasificar las mentiras que reciben y luego también saber cuáles son las que más se difunden. Ellos ahora al menos tienen una sensación más aproximada sobre las cosas que se están difundiendo más y también pueden priorizar a la hora de verificar las que realmente están cogiendo más velocidad, ¿no? Y se están difundiendo más deprisa. Entonces, yo creo que es algo que, bueno, vamos a ver, igual que la tecnología, digamos, ayuda al mal, yo creo que va a ayudar al bien también en los próximos años. Alguien en el chat preguntaba justamente eso, ¿cuál era la experiencia en Europa con el fact-checking, digamos? ¿Cuánto ayuda a combatir la desinformación o es una pelea un poco contra un gigante que es mucho más fuerte? Bueno, es muy complicado, claro, y con esto de la pandemia ha sido tremendo, ¿no? Allí en el instituto tuvimos a Cristina Tardáguila de la Asociación Internacional de Fact Checkers y ella nos dijo que era el desafío más grande, ¿no? Que han tenido los verificadores desde siempre. Vamos, la pandemia ha sido un tsunami de desinformación. Es muy complicado. Yo creo que o sea, hay gente, ¿no? que pone en duda la eficacia del fact-checking. Yo no la pongo en duda. Yo creo que tiene una eficacia. A veces no es la que desearíamos, ¿no? Porque hay políticos, sobre todo ahora, que son muy persistentes a la hora de mentir. Y da igual la cantidad de veces que les verifiques algo que han dicho que es mentira, que ellos lo siguen diciendo. Y estamos viendo, los casos más extremos son Trump y Bolsonaro, pero bueno, y Boris Johnson. Hay muchos casos en todos los países, ¿eh? Y en España nuestros políticos mienten muchísimo también. Pero yo diría que de dos maneras ayuda. O sea, por un lado, yo creo que hay políticos que todavía les da vergüenza mentir, o al menos que les pillen mintiendo, y cuando hay un verificador que sale y le saca los colores, pues todavía vemos que hay políticos que rectifican o que al menos dejan de decir, y creo que eso es válido. Y luego creo que tiene también un valor bueno, de que quede
por escrito, ¿no? En algún sitio, de que en algún sitio esté, ¿no? Porque, bueno, o sea, quiero decir, ahí siempre va a haber gente que sea muy partidista, ¿no? Y que se identifique con un partido y que le dé igual, pero yo diría que a la mayoría de la ciudadanía no le da igual. Y de hecho, las cifras que he mostrado antes sobre que la mayoría de la gente prefiere información sin punto de vista tienen que ver con eso. Yo creo que hay una mayoría, hay mucha polarización en la sociedad en muchos países, pero yo creo que sigue habiendo una mayoría de la población que no está tan ideologizada y que en general pues lo que quiere es informarse, saber probablemente no demasiada información, pero lo básico sobre lo que está pasando y creo que es esencial que siga habiendo alguien que purifique la información y que haya un sitio al que acudir donde sepas que no te mienten, ¿no? Y luego en el tema de la pandemia creo que es esencial corregir sobre todo todas las cosas bestias estas que estamos viendo sobre salud, ¿no? Remedios, esto que salió al principio de la pandemia en Irán, que había cientos o decenas de personas, ¿no?, que habían muerto por beber alcohol de 96 grados. O sea, cosas que pensamos que jamás nadie se va a creer, pero que la gente se cree y se muere por ello, ¿no? Entonces, esas cosas estamos viendo que circulan y que cuando un verificador las desmiente, dejan de circular. Eso es algo que vemos, hay estudios que se han hecho y que es así. Las cosas que son menos políticas yo creo que son donde el fact-checking es todavía más eficaz, porque a nadie le gusta que le mientan y a nadie le gusta morirse de beber, de beberse un remedio falso, ¿no? Evidentemente nadie se quiere morir. Entonces creo que es esencial, sobre todo en asuntos de salud, que ese trabajo se haga y se haga muy rápido, porque eso salva vidas. Eliana Jiménez de la Asociación de Mujeres Periodistas de Chile pregunta las fechas de las encuestas, porque ellas hicieron una encuesta en Chile respecto al consumo de medios durante la pandemia, que arrojó un aumento de consumo de los medios tradicionales, si no me equivoco. Sí, eso, mira, pues eso concuerda mucho con los datos nuestros en otros países. Como decía al principio, la mayoría de los datos del estudio este año, como siempre, porque siempre los hacemos en la misma época, son de enero y febrero de este año, enero y febrero. Luego hay 6 países donde hemos hecho encuestas en marzo y abril, pero entre esos países no está Chile. Pero en los países donde hemos encuestado, en esos 6 países, que son Alemania, España, Argentina, Estados Unidos, Reino Unido y Corea, en esos 6 países también hemos detectado un aumento del consumo de noticias durante los meses de la pandemia y también hemos visto en especial un aumento del consumo en televisión. Las noticias de televisión, que habían bajado mucho en los últimos años, han experimentado un repunte, supongo también porque estamos todos mucho más tiempo en casa, ¿no? Pero sí, o sea, concuerda mucho con lo que dice la pregunta. Exacto. Luego Marta Quinteros comenta que una de las cosas que ha pasado en Chile es que canales por redes sociales transmiten en directo, por Facebook, por ejemplo, manifestaciones o cosas que están pasando en vivo en lugares donde no están llegando los medios. Ella menciona eso hoy día en la mañana, una manifestación, pero pasó mucho durante el estallido social de las cosas que pasaban en los lugares más lejanos del centro de la ciudad, barrios más populares donde la prensa no va. ¿Qué ventaja tiene eso? En el fondo ahora todos tenemos un teléfono y podemos ser reporteros, y cómo eso le da credibilidad a las plataformas, ¿no? Pues eso, mira, es curioso, la verdad es que yo no había caído en eso, pero mira, ahí puede estar parte un poco de las incógnitas de las que hablábamos antes, ¿no? Sí, y por qué las plataformas de redes sociales, sobre todo, tienen quizá un poco más de prestigio o más de confianza en Chile, ¿no? Y es cierto, al menos yo he leído, ¿no?, en algunos medios, ¿no?, sobre que se percibe a veces a los medios en Chile y en otros países, ¿no?, en Latinoamérica, como demasiado elitistas a veces, ¿no?, o demasiado alineados con las élites o con las personas más educadas o más formadas o más ricas, ¿no?, de la población. Quizá tiene algo que ver con eso, ¿no? Y lo que es cierto es que estamos viendo, fíjate, y llevábamos años que estaba un poco de capa caída, pero estamos viendo en los últimos meses un resurgir del periodismo ciudadano. Y en varios sitios, ¿no? Del periodismo bueno, pues el que has descrito, ¿no? De que cualquiera tiene una cámara en el bolsillo, cualquiera puede grabar una manifestación, cualquiera puede grabar a George Floyd mientras la policía lo mata, todo el fenómeno este que vimos en Wuhan, ¿no?, de los bloggers de Wuhan que estaban escribiendo en tiempo real sobre la pandemia cuando el gobierno chino estaba negando lo que estaba ocurriendo. Es curioso, pero estamos viendo un resurgir que algo que
pensábamos que había pasado un poco de moda, ¿no? Y que floreció, ¿no? Con la primavera árabe, incluso antes, ¿no? Con algún otro fenómeno, y que de repente había bajado un poco bueno, no sé, no se estaba teniendo quizá tanto en cuenta y había vuelto un poco ese resurgir de los medios más tradicionales, más de siempre, y estamos viendo cómo ese periodismo menos profesional, evidentemente, pero mucho más inmediato y a veces en lugares, como dices, donde no están llegando los medios, bien porque es un barrio popular donde los medios no van o porque es una región remota donde los medios simplemente no tienen a nadie, eh, o porque es, como decíamos en el caso de George Floyd, ¿no? Es algo que está pasando delante de mucha gente y es la única manera, ¿no? De informar de ello. Bueno, pues quizá tiene algo que ver también con eso que decíamos de Chile, ¿no? Y de las redes sociales. Desde luego en muchos países durante estos últimos meses lo estamos viendo, ¿no? Y estamos enterándonos de cosas gracias al periodismo ciudadano. Patricia Peña pregunta si es que, por la muestra, si es que hacen filtro por género o planean hacerlo, un análisis del consumo según género. Sí, sí, tenemos datos por género, porque evidentemente toda la gente que nos responde a la encuesta responde a algunas variables, ¿no? Demográficas, una es el género, otra es la edad, y hay datos por edad, otra es la educación, en algunos países tenemos por región, no en todos. Y sí, de hecho, si no recuerdo mal, en septiembre vamos a publicar un informe específico sobre género, creo que más centrado en el tipo o sea, algunas de las características y de las opiniones, digamos, por género del informe y también qué medios, digamos, dirigidos por mujeres tienen más y menos audiencia dependiendo del país. Publicamos en marzo de este año un informe preliminar sobre ese asunto, pero era sobre, no recuerdo exactamente el número de países, pero no eran muchísimos países. Entonces hemos pedido una grant y nos la han concedido y vamos a estudiar, creo que en septiembre, si no recuerdo mal, publicaremos un informe más centrado en el género y más centrado en bueno, cuánta audiencia tienen, por ejemplo, los medios dirigidos por mujeres en diversos países y cosas así. O qué correlación hay entre la audiencia de medios de mujeres dirigidos por mujeres y el género de la audiencia de esos medios. Interesante, estaremos atentos. María José Razzoris pregunta si crees que se nos viene una ola de legislaciones para combatir las noticias falsas o al revés, como Trump, que ha amenazado con legislaciones que podrían inhibir la libertad de expresión justamente porque se está tratando de chequear su discurso, digamos. Pues sí, yo en esto soy bastante pesimista, lo estamos viendo. Desde que ha empezado la pandemia, los líderes la están usando, muchos líderes en muchos lugares del mundo la están usando para restringir las libertades. Y lo hemos visto, hombre, hay grados en esto, ¿no? Y hay grados de preocupación, lo hemos visto de una manera más burda, más preocupante, más brutal, ¿no? En sitios como Brasil, como Venezuela, ¿no? Donde detienen a la gente por informar de los casos, como Nicaragua, ¿no? Donde nadie se fía de las cifras del gobierno, como Rusia o Hungría, donde se han aprobado efectivamente leyes para hacer exactamente lo que has dicho, básicamente encarcelar a periodistas por informar de lo que pasa. Y luego hay países que no son tan burdos, pero donde hemos visto episodios pues, preocupantes, ¿no? Y en España, sin ir más lejos, hemos visto al Centro de Investigaciones Sociológicas, que es propiedad del Estado, preguntando a los ciudadanos en una encuesta que pagamos todos si se debería restringir la libertad de expresión de información durante la pandemia. Eso lo ha preguntado un Wow. centro que es propiedad del gobierno en España. Luego dijeron que bueno, que preguntar no significa, pero bueno, por eso digo que hay grados, ¿no? Eso no es lo de Putin, no, claro que no, pero está claro que la pandemia ha hecho que los gobiernos asuman muchos poderes porque los necesitan, entre otras cosas, porque es una situación límite, pero hay que estar muy vigilantes y los medios tenemos que ser muy vigilantes con esto porque, bueno, los poderes, el gobierno se asume poderes y los periodistas estamos para controlar el poder, ¿no? Y si tienen más poder, ahí el control tiene que ser más grande. Y eso es algo preocupante y deberíamos estar pendientes sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, lo que estamos viendo es que hay unas elecciones en marcha. Hay un presidente que está contra las cuerdas porque todos los sondeos le están dando que va a perder y está intentando jugar a eso, ¿no? Jugar
desprestigiar a las plataformas, intentar amañar un poco la elección de diferentes maneras, y una de las cosas que he encontrado es, bueno, pues presentar a las plataformas como una excusa un poco por si pierde las elecciones, ¿no? E intentar presentar cualquier actuación de las plataformas, que en ningún momento, por cierto, le han censurado. Es una persona muy afortunada, Trump, porque ha dicho prácticamente lo mismo que dijo Bolsonaro, e incluso ha llegado a decir a la gente que se tragara la lejía, algo que no ha dicho Bolsonaro, y en cambio a Trump no le han censurado ningún vídeo en ninguna de las plataformas, y en cambio a Bolsonaro sí, tanto en Facebook como en YouTube como en Twitter. Es alguien muy afortunado, y tiene que ver con que Estados Unidos evidentemente es un territorio mucho más sensible para Facebook o para YouTube que Brasil, y entonces pues en Brasil no les tiembla la mano a la hora de quitarle el vídeo a Bolsonaro, y en cambio en Estados Unidos se lo piensan mucho más, porque evidentemente es el lugar donde están, es el lugar donde más sensible es cualquier cosa que hagan, y porque ya se quemaron un poco las manos en 2016, ¿no? Con algunas cosas, y tienen miedo de lo que puede pasar este año, y yo creo que vamos a estar así todo el año, porque bueno, pues, va a ser una campaña muy sucia, probablemente Trump no va a poder hacer muchos eventos, aunque bueno, vamos a ver qué hace, ¿no? Y vamos a ver mucho juego sucio de este tipo, ¿no? Más digital, si lo quieres llamar así. Hay una pregunta de Pilar Palma que creo que grafica bastante la forma en que al menos los jóvenes chilenos consumen noticias, y pregunta por qué pasa con la gente que utiliza redes sociales para acceder a noticias, digamos. O sea, siguen a medios tradicionales a través de Twitter, de Facebook o de lo que sea, casi como un agregador o como una forma de que le envíen las noticias de últimas horas. ¿Eso cómo queda reflejado en la encuesta de ustedes? Y si es posible hacer como esa división, digamos. Bueno, lo que Gente que se sabemos... informa por noticias y por otras cosas, digamos. Sí, o sea, lo que sabemos a ciencia cierta, porque está en el informe y depende de nuevo un poco del país, pero en líneas generales se sostiene, es que efectivamente los jóvenes se informan mucho menos yendo directamente a las páginas web o a las aplicaciones de los medios. Esto es cierto en prácticamente todos los países, y en Chile desde luego lo es. Y en cambio, por ejemplo, el país que digamos que es una excepción es el Reino Unido, porque la BBC tiene tal fuerza que sigue siendo un país donde mucha gente va directamente a la web de la BBC. Pero en general es algo así, que es así. Los lectores más jóvenes entran a las informaciones de los medios casi siempre a través de lo que llamamos una puerta lateral. Y la puerta lateral pues puede ser un enlace en Twitter o en Facebook, o una story en Instagram o lo que sea, ¿no? Eso es una de las cosas clave. La segunda cosa clave con respecto a los jóvenes es que Instagram es la plataforma estrella, o sea, y también para información. Es una plataforma que se usa muchísimo, la usamos todos, pero los jóvenes la usan más y la usan también para informarse, lo cual, bueno, pues introduce una complejidad añadida para los medios, porque es una plataforma complicada para muchos medios, porque es difícil colgar enlaces o llevar a la gente a tu propia plataforma desde Instagram, porque muchas veces a lo único que puedes aspirar es que la gente consuma tu contenido dentro de Instagram, a veces es difícil de sacarle dinero, de monetizar. Es difícil, es una plataforma muy difícil, pero sabemos a ciencia cierta que la gente más joven está ahí. Y está ahí mucho más que en Facebook, mucho más que en Twitter, mucho más que en otros lugares, ¿no? Entonces, es un desafío para los medios, es evidente. ¿Siguen los jóvenes a los medios en las redes sociales? Pues bueno, hay todo tipo de jóvenes, evidentemente, pero sí, yo creo que los medios siguen teniendo o siguen golpeando por encima de su peso en las redes. O sea, siguen teniendo muchos seguidores jóvenes también, y lo que nos cuesta siempre más a los medios es llevar a la gente de esas plataformas a nuestra plataforma, ¿no? Por eso es tan importante a veces intentar convertir a esos usuarios casuales o esos usuarios de redes pues en un suscriptor a una newsletter, aunque sea gratuita, pues en alguien que escuche un podcast y que se suscriba y que te escuche cada semana, porque eso es lo que realmente es más valioso. Pero bueno, no podemos no podemos dejar de estar ahí, porque la audiencia, una parte de la audiencia está ahí. Y si no, lo que vamos a hacer es convertir a la audiencia de papel que tenemos, si tenemos un periódico, la vamos a convertir, a esa gente mayor que compra el papel, les vamos a convertir en suscriptores digitales, pero el problema lo vamos a aplazar solo. El problema
está ahí, que es convertir realmente en suscriptores a gente más joven, ¿no? Hombre, hay esperanza también, porque lo que también sabemos, y es un estudio, perdón, que publicamos, un paper que publicamos hace unos días, es que empieza a haber más costumbre de pagar porque la gente paga por otras cosas, en Internet, por Spotify, por streaming, por lo que sea, ¿no? Entonces, eso está ayudando a la gente a familiarizarse con pagar. Y en eso los jóvenes están muy familiarizados. Cualquier persona de menos de 40 años está pagando por alguna suscripción a HBO, a Netflix o Amazon o al Prime. Entonces yo creo que eso está creando una costumbre y un mercado que quizá hace unos años no existía. Interesante lo que dices, porque te diría que el dato que más me sorprendió, junto con el de la fuerte caída de la confianza, es el 9% de las personas que dicen pagar por noticias. ¿Hay algún detalle más fino de eso? ¿Podría ser que la gente esté pensando pagar canales de noticias pagados de la televisión? Porque la verdad es que en los últimos 2 años prácticamente todos los medios de noticias nacionales levantaron muros de pago, pero no transparentan realmente cuántos tienen, pero la percepción que hay es que todavía es muy pequeño. O quizás tiene que ver con que ustedes excluyen de la muestra a quienes no se informan, ¿no? Bueno, puede tener que ver con alguna de las cosas que dices. O sea, esto es algo que bueno, yo creo que esto es una pregunta muy específica que deberían responder los investigadores que hacen el informe, ¿no? Pero puede tener que ver con alguna de las cosas que dices. Y ellos han dado muchas vueltas a cómo preguntar este tema y siempre no es demasiado sencillo, porque si tú preguntas si pagas por periodismo, por ejemplo, en lugar de decir que pagas por noticias, pues también eso puede introducir confusión. Es cierto que si dices si pagas por noticias, de repente puedes decir, la suscripción de cable a no sé qué canales y no sé qué, que ahí tengo también noticias. Bueno, yo quizá me fijaría más en este caso en la subida que en el dato quizá concreto, y es cierto que puede haber ruido. Igual el año que viene detectamos que vuelve a caer un poco y tal, o sea, probablemente está un poco en el margen de error, con lo cual tampoco es una subida, no es como en Noruega, ¿no? Que ha subido este año, no sé si eran 8 puntos, que es muchísimo, ahí realmente hay una subida. Pero bueno, también es cierto que la gente se puede suscribir a medios de fuera, empieza a haber medios también en español que están lanzando suscripciones, y yo diría que en general, como es algo que estamos notando en todos los países, quizá tiene que ver con un cambio, hombre, no sé si de paradigma es demasiado decir, pero sí que hay un cambio de viento, ¿no? Un poco en el sector, y quizás sí que la gente es más propensa a pagar. Por supuesto, o sea, es una encuesta y es imperfecta en el sentido de que no podemos medir el número de suscripciones, no estamos midiendo el número de suscripciones que la gente compra, ¿no? Estamos midiendo lo que la gente dice que hace, es lo que la gente reporta de sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí puede haber desde gente que no entienda bien la pregunta o gente que piense que queda mejor decir que paga a decir que no paga. Todo eso O a es lo así. mejor son más de los que creemos. Sí, eso es. Bueno, igual Efectivamente. son más, igual son Ojalá más, sea. o igual también la gente entiende pues que está comprando el periódico en un kiosco y eso también lo cuenta, o sea, pero más allá de los malentendidos, yo creo que sí que es relevante que esté subiendo o que haya una ligera subida, y es una tendencia ascendente que ya estaba el año pasado y que este año vuelve y que está indicando que en el sector se está moviendo algo, ¿no? Que esto que no era posible hace unos años empieza a ser posible en muchos sitios, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en Polonia, ¿no? Que es un país relativamente pobre en Europa, donde no hay una tradición especial de lectura como en los países nórdicos, por ejemplo, y es un país donde el 20%, ¿no? Nos dice que paga por los días online, y donde hay periódicos como Gazeta Wyborcza que tienen cientos de miles de suscriptores, o sea que es algo real, ¿no? Bueno, yo creo que al menos vamos en esa dirección y vamos a ver, ¿no? En España, por ejemplo, no teníamos ningún muro hace unos meses. Ahora prácticamente todos los periódicos tienen algún tipo de suscripción, ¿no? Y el país que es el periódico más grande aquí, sacó sus suscripciones digitales en mayo y ha reportado ahora creo que 52.000 suscriptores en apenas 6 semanas. O sea, la gente está pagando. Gente que no pagaba ahora está empezando a pagar. Y bueno, pues yo creo que es algo que por lo menos debería darnos esperanza. Evidentemente cada país es un mundo, ¿no? Pero y cada medio tiene que encontrar su camino y su modelo, pero al menos en países donde no ocurría está empezando a ocurrir. Bueno, cerremos con esa esperanza entonces. Muchas Ojalá. gracias, Eduardo, por la presentación, y gracias por poner a disposición de las hispanohablantes por primera vez este informe, que es muy interesante y nos dice mucho sobre la forma en que consumimos noticias.
Sí, no, encantado. Quería subrayar eso, efectivamente, para acabar, de nuevo, que el informe, o digamos la parte más gorda del informe, que es ese resumen ejecutivo, está traducido al español en nuestra página web, de la página web del Reuters Institute. Y también, si alguien se ha quedado con ganas de más, este jueves, el jueves 25 de junio, vamos a hacer un evento en la página web de la Fundación Gabo, que seguro que todos conocen, y bueno, pues va a ser una especie de presentación un pelín más formal que esta, y dirigida a un público más panamericano, ¿no? O por lo menos pan-hispanohablante, podemos decir. Y bueno, pues ahí nos va a estar el director del instituto, Rasmus, y va a estar también el director del flamante director del país, porque le acaban de elegir, Javier Moreno, va a estar María Teresa Ronderos de Colombia, y va a estar también Natalia Viana de Brasil, y bueno, pues conversaremos un poco sobre el periodismo en español y sobre lo que refleja un poco el informe. O sea que están todos ustedes invitados. Está está el enlace en la página de Gabo, en nuestra página, y es muy fácil de encontrar. Excelente, ahí estaremos entonces. Muchas gracias, Eduardo. Genial, gracias a Que estés ustedes. muy bien. Muy bien, hasta luego, chao, chao, chao. Chao.